otro de los desafíos transformadores que nos propone el Señor Jesús, y es el de orar. Así de sencillo, así de profundo. El Señor Jesús dijo que teníamos que orar en innumerable cantidad de veces, ya sea por nuestros enemigos, ya sea por los que nos perseguían, que lo teníamos que hacer en el nombre de Jesús, que lo teníamos que hacer de una forma humilde, sin repeticiones, y así podíamos seguir, capaz, durante muchos minutos. Evidentemente, el Señor consideraba que la oración era muy importante, y los discípulos es claro que lo entendieron perfectamente. En Lucas 11:1 dice que una vez estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Es interesante, yo por lo menos en ese pequeño versículo veo dos cosas que me ayudan a pensar esto de la importancia de la oración. Una es que luego de que él vino a orar, de que él terminó de orar, que era algo que él hacía habitualmente, él muchas veces buscaba lugares tranquilos, lugares sobre todo a la madrugada, donde él irse, estar solo en una situación de quietud y hablar con el Padre. Es más, previamente a la elección de los discípulos, el Señor estuvo toda la noche orando. O sea que los discípulos sabían que para el Señor la oración era muy importante. Pero en este versículo ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar. No les pidió: Señor, enséñanos a hacer milagros, Señor, enséñanos a servir, Señor, enséñanos a expulsar demonios, Señor, enséñanos a predicar. Ellos le pidieron que les enseñara a orar, porque evidentemente ellos veían que la oración era importantísima, que era una fuente de recursos y de poder muy grande para Dios, para Jesús. Y por otro lado, dice: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Varios de ellos habían sido discípulos de Juan. Quiere decir que sabían orar. Entonces, ¿qué les estaba pidiendo? Les estaba diciendo indirectamente: Señor, enséñanos tu forma de orar. Porque era evidente que la forma de orar de Jesús era peculiar, era distinta, era especial. Había un toque, había algo, o muchas cosas que eran diferentes a como ellos habían concebido la oración. Así que ellos les estaban pidiendo que transmitiera todos esos conocimientos, todas esas pautas, esos consejos que necesitaban saber para tener una oración al estilo de Jesús. Si la oración es importante, hay varios motivos para que así lo sea, pero uno es porque cumple dos objetivos básicos. Uno es que nos ubica y nos hace ser conscientes de nuestra necesidad cuando estamos delante de la oración, delante de Dios en oración. Y por otro lado, le da gloria a Dios. Por ejemplo, en un versículo como el Salmo 50:15, que fue citado en algún momento por el Señor, dice: llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Y acá se ve claramente la necesidad de la persona que está angustiada, su clamor adelante de Dios y cómo Dios no solamente responde, sino que también es glorificado. Podemos ver el ejemplo de Jesús, que él en todo lo que hizo y cada vez que hablaba con el Padre, su deseo era glorificar a Dios. Y eso tendríamos que tenerlo en cuenta. También se ve este concepto, por ejemplo, en Mateo 5:3, en el Sermón del Monte tan famoso, donde dice: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí claramente, y es un versículo que a veces ha sido tan mal interpretado, claramente se ve que cuando está hablando Dios ahí, no está hablando de los pobres específicamente, de los pobres en lo económico. Está hablando de el pobre y de el mendigo, porque esa palabra que usa ahí es el de mendigo, es decir, el pobre pero ultra pobre, pero desde el punto de vista espiritual. Es decir, está hablando de la persona que se reconoce hambrienta, sedienta, absolutamente necesitada desde lo interior, desde lo espiritual, y entonces que recurre al Señor, que ve en el Señor quien lo puede satisfacer, quien puede ser benévolo para con él, quien puede darle lo que él necesita. Y cuando pasa eso, es decir, cuando la persona se ubica, ve su necesidad, pero también se encuentra delante de su benefactor, entonces dice:
el reino de los cielos será de ellos. O sea que se le abren las puertas del reino de Dios y con todas sus riquezas y con todo lo que eso implica. Quiere decir que la oración nos ubica y hace que podamos ver a un Dios grande. Y por eso también el Señor se glorifica, porque muestra su gloria, muestra quién realmente es. Parte de esto de glorificar a Dios tiene que ver con el tema de orar en el nombre de Jesús. Muchos piensan que orar en el nombre de Jesús es un poco como rematar la oración de alguna manera, es decir, hay que darle a las oraciones un final adecuado y entonces ponemos en el nombre de Jesús, amén, y queda bueno. Pero en realidad no pasa por ahí. Si nosotros pensamos seriamente en la posibilidad que tenemos de orar, nos damos cuenta que si el Señor no hubiese venido al mundo, si Él no hubiese muerto en la cruz por nosotros, no hubiese habido perdón para nosotros. Y por lo tanto es imposible que nosotros nos acercáramos a Dios y menos se nos ocurriría pensar que Él podría hacer algo por nosotros. Es como cuando nosotros tenemos a una persona que nos ha ofendido de una manera constante, realmente ha sido ingrata con nosotros, no nos ha tenido en cuenta para nada y de repente un día toca el timbre y nos pide un favor. Nosotros seguramente no quisiéramos saber nada con ella y menos hacerle un favor, por lo menos hasta que resuelva la situación. De la misma manera, el Señor Jesús resolvió nuestro problema de pecado frente a Dios y es el que permite que nosotros nos acerquemos a Él en oración. Por eso cuando decimos en el nombre de Jesús, no estamos diciendo una fórmula mágica ni un lindo remate para la finalización, sino lo que estamos diciendo es que si podemos acercarnos a Dios, es porque el Señor lo ha permitido. Y eso glorifica al Padre, porque el Señor, Dios, ha dado a Jesús, ha dado lo mejor que tenía, ha dado a la pedida de su propio Hijo, para que nosotros pudiéramos tener la llegada que permite la oración a todos los recursos del Padre. Por otro lado, el tema de glorificar a Dios pasa también por las cosas que pedimos. A veces cuando leemos superficialmente y rápidamente versículos como por ejemplo de Marcos 11:24, que dice: por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crea que ya lo han conseguido y lo recibirán. Esto lo dice el propio Jesús. Nosotros pensamos que es como que hemos sido habilitados para pedir cualquier cosa, el Señor lo escucha y automáticamente sale el pedido. Bueno, no es así, porque si nosotros conocemos las Escrituras nos vamos a dar cuenta que hay un filtro para la oración. No todas las oraciones son contestadas tal cual como las pedimos. Y ese filtro es la voluntad de Dios. Eso lo vemos claramente, por ejemplo, en Juan 15:7, donde dice: si ustedes permanecen unidos a mí, dice Jesús, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ahí ya está diciendo: pidan lo que quieran, pero con la condición de permanecer fieles a sus enseñanzas. Es decir, si yo conozco cada vez más a Dios, si yo conozco sus principios, si yo conozco los planes que Él tiene para el mundo, yo no voy a ser capaz de pedir cualquier cosa. Voy a pedir solamente cosas que tengan que ver con lo que Él piensa, que tengan que ver con lo que Él está pensando para hacer no solamente en mi vida, en la vida de los demás, en la vida del mundo entero. Entonces no voy a pedir cualquier cosa. Por lo tanto, si esas cosas que yo pido, o esos deseos, esas peticiones, están de acuerdo a la voluntad de Dios, esas sí serán contestadas. Mucho más claramente quedan en pasajes como 1 Juan 5:14, donde dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le habremos hecho. Quiere decir que la voluntad de Dios es importantísima al momento de orar. Y orar de acuerdo a la voluntad de Dios tiene mucha importancia y tiene mucha relación con esto de dar gloria a Dios, porque cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos diciéndole a Dios que Él es el soberano, que Él es el dueño de todos los planes para este mundo y para nuestra vida. Estamos diciendo que Él no es nuestro títere. Nosotros no somos los que hacemos la listita y se la damos a Él para que cumpla todo lo que nosotros queremos. De ninguna manera. Eso es una forma también de glorificar a Dios. Y también glorifica a Dios cuando nosotros reconocemos
que solamente sus planes redentores y soberanos, esos planes que muchas veces nosotros no entendemos, pero que tienen que ver con los propósitos que tiene para nuestra vida y para la vida del mundo, solamente esos se van a hacer. Y nosotros nos acoplamos a esa voluntad y estamos gozosos y estamos felices de poder formar parte de todo esto, a pesar de que desconozcamos esos planes y a pesar de que no los entendamos. Ese tipo de oraciones, esas oraciones que tienen que ver con hacer que la voluntad de Dios venga a nuestras vidas, son oraciones que glorifican a Dios. Ahora, cuando pensamos en cuáles son los motivos por los cuales deberíamos orar, el Señor ha dado el Padre Nuestro, que seguramente muchos de nosotros conocemos de memoria, y que es una guía perfecta para darnos consejos sobre los motivos que tenemos para orar. Y vamos con la primera. El Padre Nuestro empieza justamente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La palabra santo significa apartado, diferente, especial. Quiere decir que cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, estamos diciendo que tu nombre, o sea, el nombre de Dios, y cuando hablamos del nombre de Dios no hablamos nada más que de una forma que tiene una persona de ser convocado o ser llamada, sino que estamos hablando de todo su carácter, de toda su personalidad. Entonces le estamos diciendo que el carácter de Dios, que toda la personalidad de Dios sea tenida en alta estima, sea tenida por diferente, por magnífico, por especial, no solamente para los demás, sino principalmente para nosotros mismos. Entonces empezamos la oración ubicándonos. Él es lo máximo, Él es lo prioritario, nosotros somos sus hijos, somos aquellos que estamos necesitando de Él. Continuamos con el Padre Nuestro y sigue: venga tu reino. Ese es un pedido de aquellos, porque cuando le estamos diciendo venga tu reino, estamos diciendo que su gobierno venga sobre nosotros. Queremos que el Señor nos gobierne. Y ese es un pedido realmente antinatural, porque nosotros como humanos siempre queremos hacer la nuestra. Queremos todo a nuestra manera, en el momento que queremos y de la forma que lo queremos. Y ahí estamos diciendo: Señor, queremos que vos seas el que nos gobierne. Es interesante cuando vemos la historia de la viuda. ¿Se acuerdan de la viuda pobre que se quejaba porque el juez no atendía su causa? Bueno, eso está en Lucas capítulo 18. Es interesante porque dice que Jesús les contó esta historia para enseñarles que debían orar siempre sin desmayar. Y dice: había en un pueblo un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, y ahí también vivía una viuda que tenía un pleito, y fue al juez a pedirle justicia. La viuda iba a pedir justicia. Y por eso el Señor está diciendo ahí: oren sin desmayar. Aparentemente lo que nos está diciendo es que tenemos que pedir que la justicia de Dios, que ese reino de justicia y ese reino de amor que en algún momento se va a manifestar de una manera completa, venga sobre nosotros y venga sobre el mundo. Así que la justicia de Dios, o sea, ese ámbito de cosas donde se hacen las cosas como Dios quiere y que en algún momento va a suceder así en forma plena, hoy queremos que empiece a ser vivido en nuestras vidas. Por lo tanto, tiene que ser vivido en mi vida, en mi hogar, en mi ámbito de trabajo, en mi facultad, en mi escuela, en donde yo me maneje. La gente tiene que darse cuenta que a mí me gobierna el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que estar pidiendo. Sigue avanzando el Padre Nuestro y dice: que sea hecha tu voluntad así en la tierra como es en el cielo. Entonces yo me pregunto, claro, en el cielo se hace la voluntad de Dios, no se hace otra voluntad, se hace lo que quiere Dios. Y le estamos diciendo que acá en la tierra sea igual, que se haga nada más que lo que vos querés. Pero, ¿de qué manera se hace la voluntad de Dios en el cielo? Seguramente con alegría, sin demoras, con ganas, con pasión, sin excusas. De la misma manera nosotros tenemos que pedir que la voluntad de Dios se haga en mi casa, en mi ámbito de trabajo,
en todos los lugares donde yo me muevo, que se haga sin demoras, que se haga con alegría, porque nosotros tenemos que amar la voluntad de Dios y sumergirnos en ella con placer, porque sabemos que no hay nada más satisfactorio para un hijo de Dios que vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y después sigue avanzando el Padre Nuestro y dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y ella está hablando justamente de pedir por nuestras necesidades. A veces nuestras oraciones solamente están rondando en este punto, en todo lo que necesitamos. Y empezamos por este, por este, por este, por este, por esta. Y él dice, por las necesidades de cada día. Él no está, el modelo que nos da el Señor no está hablando de las necesidades que van a venir. Él ya está, ya las sabe y en su momento lo atenderá ese tema. Él está pidiendo por las necesidades de hoy. Me hace acordar al maná, ¿no? Que venía todos los días sin faltar uno. Y cada día había que tomar lo que se necesitaba para ese día. Y también es con la oración así. Pidamos por nuestras necesidades. El Señor se encargará de las de hoy y después resolverá las del mañana. Pero Él siempre va a estar atento a todo lo que necesitamos. Sigue el Padre Nuestro diciendo, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta también es una condición para nuestras oraciones, porque por un lado nos está mostrando el Señor cómo tenemos que reconocer los errores que tenemos. Porque a veces nosotros como hijos de Dios hablamos mucho del perdón, pero parecería que el perdón queda circunscrito al momento en que conocemos a Dios, en donde le decimos, Señor, perdóname porque nunca te tuve en cuenta, perdóname mis fallas, mis errores, dame nueva vida, y ya está. Pero en realidad el perdón tiene que formar parte continuamente de la vida de un cristiano, porque continuamente vamos cayendo. Si bien el hombre de pecado, como dice Pablo, fue crucificado con Jesús en la cruz, sin embargo muchas veces esa tendencia a vivir en forma independiente de Dios sigue aflorando de vez en cuando y entonces seguimos con la necesidad de pedir perdón. Pero dice, el pedido del Padre Nuestro dice, perdonas nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, pero también dar el ejemplo perdonando a aquellos que también nos ofenden. No podemos ir a Dios a pedirle perdón si nosotros no perdonamos a los demás. Debe ser tal vez porque no podemos pedir algo que no entendemos. Porque si nosotros entendiéramos el costo del perdón que Dios es capaz de darnos a nosotros, ¿cómo podría ser que nosotros negáramos el perdón a alguien que nos ha ofendido? Entonces parecería como que el Señor dice, primero entiendan ustedes la magnitud del perdón que yo soy capaz de dar, por lo menos poniéndolo en obra en aquellos que ustedes tienen que perdonar. Y por último dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y el tema de no nos deje caer en tentación nos habla de la vulnerabilidad que tenemos. Porque no hay duda de que el enemigo todavía sigue teniendo planes que no van a llegar a éxito, ¿no? Pero que en el devenir pueden hacer que nosotros tomemos malas decisiones, que adquiramos malos hábitos, que cometamos errores graves. Y el hecho de decirle al Señor, Señor, no nos dejas meter en tentación, quiere decir que es un reconocimiento de que somos vulnerables y que somos débiles frente a muchas veces al poder del enemigo. Entonces, si nos fijamos, básicamente el Padre Nuestro está hablando de nosotros en una postura de reconocimiento de nuestras necesidades, pero también de nuestra vulnerabilidad y nuestra gran necesidad que tenemos de Dios. Dios, un Dios santo, poderoso, que tiene planes supremos, y también del cumplimiento de ese reino, de ese gobierno de justicia, de amor, de paz, que va a venir al mundo, pero que ya se acercó en la persona de Jesús, y por la cual nosotros tenemos que pedir para que cada vez sea más grande, para que cada vez sea más profundo dentro de nuestras vidas y también en la vida de aquellos que amamos y del resto del pueblo de Dios.
Entonces uno se puede preguntar, ¿pero por qué tenemos que pedir por todo eso? Sí, es una realidad que Dios es santo, es una realidad que los planes de Dios se van a cumplir, es una realidad que el reino de Dios, en definitiva, va a cubrir el mundo, va a cubrir el universo y pronto eso lo vamos a ver. Y bueno, aparentemente Dios nos quiere hacer parte de esto a través de la oración. Quiere decir que más allá de que la oración es un deber, porque el Señor lo ha pedido y es un desafío que nos tira para que realmente no sepamos de la oración, sino para que oremos, evidentemente es un privilegio. Porque la oración nos permite estar metidos de pleno en los planes magníficos, sobrenaturales y grandiosos que tiene el Señor, no solamente para nuestras vidas, sino para el mundo entero. Por eso, qué importante que es orar. ¿Cuánto hablamos de la oración y cuán poco oramos? Porque estamos ocupados, porque tenemos tantas actividades, porque el Señor nos necesita acá o allá, porque tengo tantas cosas que atender. Y bueno, las excusas podrían ser interminables. Pero la cuestión es que hoy el Señor nos pone delante de un desafío, que es orar. Orar para darle la gloria a Dios, para reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de Dios, para que los planes de Dios se cumplan en este mundo y para que realmente nosotros formemos parte de todo eso. Ahora, después de todo esto que hablamos, me gustaría invitarte a este desafío transformador, porque evidentemente si empezamos a orar teniendo en cuenta todos estos puntos, evidentemente nuestras vidas van a ser transformadas. Entonces, te invito a que revalorices y medites en tu actual vida de oración. Yo ya lo hice y evidentemente me doy cuenta que necesito orar más. Quiero meterme de pleno en los planes que Dios tiene para mí y para este mundo y por eso Él nos dice, oren. Así que el desafío está echado. Que Dios te bendiga.